Minutos, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, se encuentra en una actividad oficial y tenemos sus declaraciones. Escuchemos. Nosotros queremos trasladar a todo ciudadano que el Congreso está para poder legislar y apoyar y aportar y cerrar las brechas sociales. Y el Ejecutivo no tiene las pretensiones de cerrar el Congreso. Por favor, eso que quede bien claro. ¿Y cómo toma, ministra, el hecho de que no le hayan aprobado el presidente? Bueno, hay que subrayar entonces lo dicho por la ministra Portalatino. El Ejecutivo no tiene la menor intención de cerrar el Congreso, ¿no? Los dichos van por un lado, los hechos por el otro. En fin, Fernando. Pasamos a un tema diferente, no menos importante, que es el derecho laboral y la conflictividad laboral que ha aumentado en nuestro país. No se suele saber que en las causas judiciales que los tribunales del Perú ven, la mayor parte tienen que ver con derecho familiar, pero la segunda categoría tiene que ver con derecho laboral. Se habla poco, pero la realidad existe ahí. Hemos invitado por eso a un abogado laboralista, el doctor Jorge Toyama, del estudio Vinatea Toyama, para que nos dé cuenta de una encuesta que han hecho ustedes en cientos de empresas formales, para que nos diga qué es lo que los empresarios, los especialistas de las empresas están previendo como conflictividad laboral para el próximo año. Señor Toyama, buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando, buenos días, Mabel. Gracias. Todo este tema de conflictos generales que se ve en el país, de alguna manera aterriza en lo laboral, ¿no? Efectivamente, no había un estudio de conflictividad laboral en el Perú, ¿no? Y si uno suma la cantidad de juicios laborales que hay, ¿no? 430.000 juicios laborales el año pasado. Si uno suma además las inspecciones laborales, que llegaron 88.000, y toma en cuenta la cantidad de trabajadores en el Perú, formal e informal, llegas a la conclusión de que por cada 36 trabajadores en el Perú hay un proceso laboral, judicial o de SUNAFIL. ¿No? Eso es impresionante, ¿no? Por cada 36 trabajadores tenemos un proceso de reclamo estatal, ¿no? Y eso genera que en la encuesta las empresas perciban que este año el conflicto laboral se ha elevado a 46%. Y prevén que el otro año se va a elevar a 53%. ¿Pero qué es lo que motiva esos conflictos laborales? Hay varias causas, pero los principales motivos son, fíjate, comunicación interna, falta de comunicación, ¿no? La empresa no transmite adecuadamente sus políticas, sus planes, ¿no? En segundo lugar, maltrato, abuso, injusticia del jefe sobre todo, ¿no? En tercer lugar, aumento de sueldo, beneficios, ¿no? Y en cuarto lugar, el escenario político que vivimos. Esto último que usted acaba de decir, que o sea, si a mí me pagan poco, pero tengo un buen trato y hay una buena comunicación, voy a estar a gusto en mi trabajo porque entiendo que hay una situación de conflictividad externa y hay una crisis económica. Pero si además de que me pagan mal, me tratan mal y la empresa no comunica, bueno, ahí entonces es cuando el trabajador, por supuesto, que tiene la capacidad de expresarse y hacer la queja correspondiente. Es correcto, Mabel, ¿no? La encuesta revela que si tú sumas todo, el 70% de las causas de conflictos y reclamos internos tiene que ver con maltrato, abuso, injusticia, ¿no? Del jefe, a veces no de la empresa, sino su supervisor, ¿no? Y muchos hablan pues de cuánto cuesta o cuál es el impacto de un aumento de sueldo. ¿Cuánto te dura la felicidad de un aumento? ¿Un mes? Claro. Pero ¿cuánto te dura un maltrato, un abuso, una gollería, ¿no? Que no te den uniforme, que no te den wifi, ¿no? Temas tan simples hoy día, pero que son elementales, ¿no? O que haya un baño para gerentes y un baño para todos, o que los gerentes almuercen en un lugar y los trabajadores en otro lugar. Eso ya es bien de los 80, ¿no? Pero es muy común, ¿no? La falta de comunicación aunada al maltrato, Es ¿no? fatal.
¿no? Y fatal. Ahora, usted está refiriéndose a las causas internas de las empresas. Correcto. Pero hay un contexto social y político, económico, que además ha tenido que ver con el COVID, que influye mucho también, sobre todo porque se ha traducido en un fenómeno tan nefasto como la inflación. Quisiera que nos diga una palabra sobre eso, por favor. ¿Hasta qué punto es el contexto que va más allá de las empresas lo que influye para que haya esta previsión tan negativa de previsiones de 53% de conflictividad laboral para el año próximo? Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con el abogado laboralista Jorge Toyama. Estamos conversando con el abogado experto en temas laborales, Jorge Toyama, quien nos ha dado cuenta de una encuesta que prevé el aumento de la conflictividad laboral para el próximo año. Nos ha dado razones al interior de las empresas que tienen que ver con el salario, pero no solamente, sino también con el buen trato dentro de las empresas. Y la pregunta que se había quedado planteada es hasta qué punto hay una influencia también de las condiciones socioeconómicas generales derivadas de la crisis, del COVID-19 y de la inflación. La vida cuenta de que el COVID-19 ha revolucionado las prácticas en las empresas, generando en particular el trabajo digital. Efectivamente, ¿no? Hay causas internas, como da cuenta el informe, sino también causas externas, ¿no? Por un lado, la situación, todos estos conflictos generales que se ve en la política, de alguna manera repercuten en las relaciones laborales, ¿no? La inflación, entre 8 y 11% de inflación. ¿Qué empresa aumenta entre 8 y 11% el sueldo? Casi nadie, si no es que no es nadie, ¿no? Entonces, eso genera una presión. Entonces, el trabajador o forma un sindicato y presiona a través de un sindicato, que es un conflicto, o se queja internamente o renuncia, ¿no? Y a eso se le puede agregar efectivamente todos los cambios de trabajo, ¿no? De presencial a digital, de presencial a híbrido, o los mismos trabajos presenciales que ahora son dados de otra manera. Todo eso genera resistencia al cambio. ¿Y cómo ha impactado, por ejemplo, este trabajo a distancia, ¿no? Teniendo en cuenta que de un día para otro al trabajador le dijeron, ok, tú vas a trabajar desde casa, pero usas tu luz, usas tu computadora, ¿no? Todos tus recursos al mismo precio, ¿no? ¿Cómo ha impactado eso en estos conflictos? De alguna manera, de manera relevante, sobre todo en el personal empleado administrativo, ¿no? Empresas que inclusive no te daban ni siquiera la laptop o el celular y tu plan de datos tenías que usar para conectarte, ¿no? Que es lo mínimo, ¿no? O aquella otra empresa que le decía tienes que estar a las 8 horas y encender la cámara. Sí. Cuando yo no tengo un lugar pues adecuado para mostrarte dónde estoy, ¿no? Pero lo tienes que mostrar porque si no, no te pago tus 8 horas, ¿no? Y yo tengo que verte además que estás trabajando, ¿no? Una obsesión extrema ya de vigilancia, ¿no? Que linda con, obviamente, la afectación a la intimidad, ¿no? Sí, señor Toyama, hay otro tema que se ha debatido mucho en derecho laboral que tiene que ver con la tercerización por un decreto que hizo pasar la señora Betsy Chávez cuando ocupaba ese ministerio. No es ley, decreto. Explíquenos, por favor, cuál es el impacto que ha tenido y cuál es el rol que ha venido teniendo Indecopi, que, hay que decirlo para nuestra sorpresa, ha tomado decisiones que han limitado el impacto negativo que esta restricción podía tener. Bueno, el Perú ha sido uno de los pocos países del mundo que prohibió la tercerización, ¿no? Lo tiene también México, Ecuador y Bolivia, no hay más, ¿no? Y en el Perú no ha sido por ley, a diferencia de otros países que ley y constitución, sino efectivamente por un decreto. Entonces, desde el punto de vista legal, tenía sus complicaciones legales porque debió ser por ley, además de limitar la libertad de empresa y de contratación. ¿Qué ha pasado? Que debe haber hoy día, calculo yo, unos 600 juicios o procesos contra en Indecopi o en el Poder Judicial de las empresas. A la fecha, Indecopi ha declarado todo esto de manera, diciendo pues que esta norma debió ser por ley del Congreso y por otro lado afecta a la libertad de contratación. Y hoy día hay una resolución de Indecopi que dice pues que las inspecciones laborales, la SUNAFIL no puede analizar si una empresa terceriza bien o mal. O sea que esta ley está suspendida en la práctica, ¿no? El gobierno ha dicho que no le gusta lo que ha sacado Indecopi y va a ir a juicio contra Indecopi. Ajá. O sea, el Estado versus el Estado, ¿no?
ministro de Economía, que la semana pasada declaró que esa resolución de Indecopi era adecuada, ministro de Trabajo dice que no, ¿no? Entonces hay un debate en el propio gabinete, por un lado, entre el Estado mismo, Indecopi versus el Estado, o Ministerio de Trabajo, ¿no? Y a eso le agregas, para terminar la conflictividad laboral de este punto, los juicios. Hay juicios de amparo, juicios de acciones populares. Este debe ser el tema de Tercerón, el tema más demandado en el Perú en los últimos 10 años. Sin duda, sin duda. Doctor Jorge Toyama, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y este documento, en todo caso, está en los resultados de esta encuesta, deben, bueno, ser una suerte de faro, ¿no? Para todos los empresarios, para que precisamente eviten estas conflictividades y tengan en cuenta también que la masa de trabajadores, que ahora es cada vez más joven, tiene menos propensión a tolerar, ¿no?, los abusos y los malos espacios de trabajo, los trabajos tóxicos que le llaman. Es correcto. Muchas